ideas, rellenas de falsas creencias, rellenas de mierda. Está marcado aquí, entonces, para estos intelectuales, el obstáculo mayor a la libertad estaba en nuestras propias cabezas, en nuestras propias supersticiones. Para Marx ya no era exactamente la misma cosa. Marx escribió una carta para su padre diciendo: la divinidad antes estaba en el cielo, hoy penetró en las cosas. La divinidad antes se encontraba en el cielo, hoy penetró en las cosas. ¿Y cuál es esa divinidad que antes estaba en el cielo y ahora entró en las cosas? Para Marx, esta divinidad se llama el valor. El valor. Entonces, mira, voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes. Estas tres cosas, este libro, este teléfono y esta botella rellena de agua, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la cosa que tienen en común estas tres cosas? Son mías. Quiero, gracias. Sí, afuera que el hecho que sean mías. ¿Qué tienen de común? Se pueden comprar, son mercancías. Pero ¿qué? Entonces, si son mercancías, eso quiere decir que tienen un valor. Toda mercancía tiene valor, ¿está no es cierto? Pero, físicamente, ¿dónde está el valor en estas cosas? No exactamente, creo. Pero hay una cosa que es común entre todas las mercancías que hace que se puede trocar un iPhone contra no sé cuántos de estos cadernos, digamos, 300 de esos cadernos, 300 de ese caderno valen 3.000 de esa botella. Algo que está común entre las tres cosas, que es el valor, que es el trabajo incorporado en las cosas, dice Marx. Pero está incorporado, está proyectado en las cosas, no está en las cosas. Marx dice en un punto: tú puedes llamar a todos los quimistas del mundo, ellos serán incapaces de extraer de una mercancía una gota, un átomo de valor. No está en las cosas, está proyectado en las cosas. Es una convención social, pero es una convención social diferente de la religión. Es diferente de la religión. ¿En qué sentido es diferente? Mira, vamos a suponer que yo soy judío, que llega el sábado y que en el día del Shabbat yo voy en un fast food y me compro una hamburguesa que viene con queso y bacon. La compro con plata, toco plata. Voy después a ver mi tele y toco cosas eléctricas. Ahí creo que rompí unos 4 dogmas de la religión judaica ya. ¿Qué me pasa? ¿Qué? Ela está dizendo que tem uma sala maior lá em cima. Entonces me gustaría si pudiera acabar por lo menos esta parte de todo el marxismo y hacemos la otra arriba, ¿está bien? Para no romper en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la religión si yo quebro 4 o 5 dogmas? La religión te dice nada, ahora, pero después verás. Ese es el truco de la religión, ¿no? Te dice ahora nada, pero espera un poco y ya verás. Ok, entonces pienso que es una religión, que es una convención social, que no tiene existencias, hago esas cosas, inmediatamente no me acontece nada. ¿Qué pasa cuando la divinidad entra entre las cosas? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de valor? Yo intento comprar mi sándwich, no tengo plata, no tengo el derecho de comprar mi sándwich. Yo intento comprar una botella, no puedo si no tengo la plata. Si yo creo que es una convención social, esto no muda nada de mi relación con el objeto. No cambia en nada la relación. Lo que estoy diciendo aquí es que Marx encontró una manera de ver que las convenciones sociales podían ser extremadamente, ¿cómo se dice?, te obligar a muchas cosas. Voy a hablar de baños, está bien, tenemos un ejemplo práctico. Hay una filósofa, no sé si se llamaría filósofa ella misma, no sé si lo pondría en femenino, que se llama Judith Butler. Judith Butler es una filósofa queer. Para ella no existe el género, hombre, mujeres, esas cosas no existen. Pero para Judith Butler, lo dice en una entrevista, sí existen los baños de hombres y de mujeres. Y que si un amigo de ella se va a un restaurante y se entra en el malo, equivocado, piensa que no es hombre, no se identifica como mujer, entra en un baño, pero es identificado como perteneciendo al otro género, no el género de este baño, puede sí tener muchos problemas.
puede tener problemas con los clientes del restaurante, con los meseros, que pueden llamar a la policía, puede ir a un tribunal, puede ir hasta la cárcel por eso. Entonces, de un lado, no existe, el género no existe, pero sí existen los dueños que son muy constrangentes. ¿Se dice constringentes? Constringen a hacer un cierto tipo de acciones, ¿no? Restringen, te obligan. Entonces, de un lado, el fetichismo, ¿qué es? Es algo que es una abstracción y a la vez es concreto. Es una idea, pero que va junto con una práctica. Es una realidad que construye un discurso. Es un subjetivo, es algo de subjetivo que también es objetivo. ¿A qué funciona para eso el teatro del oprimido? ¿Por qué eso está bien para el teatro del oprimido? Creo que para dos cosas. Primero, que a veces vemos funciones de teatro del oprimido, de teatro forum, donde el problema es únicamente subjetivo. Hay que liberar su cabeza para salir de la cosa. Yo pienso que no existe más el género y me salgo del sistema del género. Ya no existe más el sistema del género si lo decidí yo. El fetichismo te dice que no es tan simple. Que sí, es verdad que no existe y a la vez existe. Que es cambiable, pero te constringe. Que no es una realidad natural, pero a la vez te condiciona, ¿no? Y la otra cosa es de, a veces tenemos la tendencia, principalmente cuando mostramos sistemas de opresión, de mostrar sistemas tan enormes, tan omnipotentes, que de hecho no hay nada que hacer. Y lo que dice Marx es que sí, es una convención social, fue hecho por hombres y mujeres, o sea, puede ser deshecho por hombres y por mujeres. Entonces, nos ayuda a encontrar tal vez una dramaturgia donde seamos realmente oprimidos, ni víctima, ni una máquina absolutamente gigantesca que nos aplasta, ni estúpidos que consumen demasiado Hollywood para hacer propracción y se liberar, pero encontrar un punto entre los dos. Entonces, la primera utilidad del fetichismo para mí. La segunda utilidad del fetichismo para mí es que es una gran lección de humildad para nosotros, intelectuales, profesores, artistas, que tenemos muchas veces la tendencia de pensar que bastaría encontrar un buen libro, bastaría pronunciar un buen discurso para que la realidad cambie, que solamente es un problema de ideas, que solamente es un problema de construcciones mentales. Esta izquierda que dice eso, que dice que bastaría tener un Hollywood soviético para tener una revolución soviética, están un poco de broma, exagerando, pero sí, a veces lees cosas así. Esta izquierda es incapaz de explicarte por qué Hollywood ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en Hollywood? Cuando digo que ha cambiado, corre la discreción. No tenía función. Entonces, de nuevo, es incapaz este discurso de la izquierda que dice que bastaría tener un Hollywood, bastaría tener más media progresistas para tener una revolución. Es incapaz de entender por qué que Hollywood ha cambiado. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver películas de los años 50, por ejemplo, del Capra. Son películas extremadamente optimistas. Una de ellas se llama Life is Beautiful, algo así, me olvidé cómo se llama exactamente. Pero son películas que creen en el American Way of Life, que creen que sí es posible, al trabajo, después de esfuerzo, tener una casa, tener una mujer, que realmente los protagonistas son hombres, tener un coche, que todo se va a solucionar. Son películas extremadamente optimistas. Bueno, 60 y algo años después, las películas de Hollywood están bastante diferentes, creo. Ahora no se ve más películas como de Capra. Lo que hace éxito mucho es, por ejemplo, las películas de zombie, de muertos vivos. Zombie, de muertos vivos. ¿Qué te dice una película de muerto vivo? ¿Qué te informa una película de muerto vivo? Te informa un par de cosas. La primera cosa que te informa es que el mundo es incomprensible. Algo sucedió en el mundo que ha transformado el mundo en algo incomprensible. La segunda cosa que te dice una película de zombie es que tú lo que tú puedes entender del mundo es su extraordinaria agresividad contra ti. El mundo a todo momento quiere que te mueras. Es extraordinariamente agresivo contra ti. Te dice también una película de Hollywood que para tú tener los medios más básicos para reproducir tu vida,
digo agua, comida, un lugar seguro, esa es una lucha cotidiana. Es una lucha cotidiana muy dura. En esta lucha también te dice esta película que tú tienes muy pocos amigos confiables en esta lucha. Y que tú sabes que tú vas a perder a algunos de estos amigos. Se van a morir, se van a tornar muertos vivos en ellos mismos, pero tú sabes que no saldrá con el mismo número de amigos al principio y al final. También te dice una última cosa, quizá otras cosas más, pero voy a decir una última cosa. También te dice que para ti te proyectar en el futuro es algo absolutamente imposible. Tú saber cómo será tu vida dentro de 20, 30, 40 años es algo absolutamente imposible. Nada de eso es una ficción. Nada de eso es una ficción. Estos 5 puntos no es algo que una minoría del planeta vive hoy día, es la mayoría del planeta que lo vive. El mundo incomprensible, agresivo, pocos amigos, lucha diaria, una posibilidad de proyectarse dentro de 20 o 30 años no es una realidad de pocos, es una realidad de muchos. ¿Qué te enseña eso? No es Hollywood. ¿Qué te enseña eso? Es la realidad. Y después viene Hollywood a decirte, mira, tú tienes razón sí, de estar con miedo, tú tienes razón sí, de estar en una competición. Pero lo que te enseña eso primero no es Hollywood, es la realidad. Y eso es el fetichismo también. Es pensar que la realidad también tiene un discurso incluido. Después de eso, después de hablar de baños y de muertos vivos, me gustaría hablar, voy a acabar esta, ¿no? Y después subimos si se necesita. ¿No se puede abrir más ventanas? Porque yo estoy un poco claro de ustedes. Entra mucho ruido. Está bien. Entonces me gustaría hablar de teatro de oprimido y dialéctica, o mejor, de dialéctica. Es el más complicado para mí. Hablar de dialéctica, porque dialéctica es lo que te explica el movimiento. Entonces tú dar reglas exactas para explicar el movimiento es un poco raro, ¿no? Reglas cerradas para explicar el movimiento es una contradicción, ¿no? Un poco. Mira, entonces voy a empezar diciendo lo que no es dialéctica. Lo que no es dialéctica es lo que se llama el pensamiento común. Por ejemplo, la metodología francesa no es dialéctica. La metodología francesa tiene un término, meteorología. Meteorología. No, el cielo. Esto, lo del cielo. Lo que vemos en la tele. Eso. Bueno, gracias. Ustedes lo entendieron, ¿no? La ciencia del tiempo, en la tele francesa, ¿qué te dice? Te dice cuando hay lluvias que eso es una perturbación, que es un disturbio. No sé si se dice palabras similares en sus países. Entonces es como si en Francia, que es un país donde llueve bastante, hubiera un tiempo bonito, perfecto, todos los días, todos los años. Y cuando viene la lluvia es una razón totalmente inexplicable que viene a perturbar este sistema que de otro modo sería perfecto. Lo que es divertido en esto es que usan la misma palabra de disturbio para explicar las huelgas. Hay algo que es totalmente normal, que es nuestra rutina de explotación, de barbarie y todo eso, y de tiempo en tiempo viene algo, no se sabe exactamente por qué, que es la huelga, pero no te preocupes, se va a acabar y regresaremos a nuestro sistema normal, nuestra rutina de explotación y todo. Entonces, la metodología francesa, ¿lo dice bien? ¿Sí? No es dialéctica. Y no es dialéctico todo pensamiento que acredita que A es A y nunca será B, que las cosas son y que en el máximo pueden tener accidentes, que pueden tener desvíos, que pueden tener percansos, ¿se dice? Percansos. Es una visión que de hecho es excesivamente reaccionaria, es una visión excesivamente conservadora. Los hombres son hombres, nada de nuevo sobre el sol, el hombre es el hombre del hombre, siempre habrá ricos y pobres. Y otros más dichos que existen en todos los países del mundo. Ya para el pensamiento dialéctico no es exactamente así. Lo normal es el movimiento, es el cambio, es A tornarse B. Freire dice, por ejemplo, que el mundo no es, el mundo está apenas siendo. Brecht dice, el concepto del botón de una flor, ¿se dice botón de flor? ¿Sí? Botón de flor. Capullo, el concepto del capullo de una flor como el concepto de algo que lucha para no ser más lo que es.
Y dice también, es porque las cosas son como son, que las cosas dejaron de ser como son. Pero, ¿qué impulsiona el movimiento? ¿Qué le da esta impulsión? La primera razón es que las cosas no existen de manera isolada, mas participan de un todo, en que todos sus elementos son relacionados y son determinados por esas relaciones. Para ponerlo claro, hay un ejemplo de un filósofo francés que se llama Althusser. La idea de traer un filósofo francés para poner las cosas claras tal vez sea rara, pero sí funciona. Althusser te explica que básicamente la lucha de clase no es como un partido de fútbol. La lucha de clase no es como un partido de fútbol, porque no hay dos equipos separados, que de un lado serían los obreros, de otro los patrones, que se entrenan, que juegan con otros equipos, que existen de una manera completamente independiente y de todo un tiempo se encuentran para una partida. Para Althusser, eso es exactamente el contrario lo que pasa con la lucha de clase. Primero hay la lucha y después se tornan las clases. No es muy racional, pero para Althusser la primera cosa que viene es la lucha, que después va a separar en campos las personas y que esos campos se estarán entonces en oposición. Entonces no hay identidades que existen en sí para el pensamiento dialéctico, solamente existen en relación al otro. Y como mi padre dice, el oprimido solo se determina en relación al opresor. Es una determinación por fuera, es una determinación negativa. James Baldwin, que fue un autor negro de Estados Unidos, de la época de la lucha por los derechos civiles, James Baldwin decía, humanamente el negro no existe, él solo existe políticamente. ¿Y por qué las cosas no se determinan por adentro? Porque cada cosa contiene en sí la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital, solamente en la medida en que contiene en sí una contradicción. Que es así que una cosa es capaz de movimiento, de actividad, de manifestar tendencias o impulsiones. Ustedes me van a perdonar, pero estaba traduciendo una citación de Hegel ahora, entonces aún para mí no se quedó muy claro. Pero vamos a intentar encontrar ejemplos que lo hacen más claro. Dice Hegel que cada cosa contiene en sí una contradicción. Entonces voy a hablar sí de la PCB, del Partido Comunista Brasileño. Para el Partido Comunista Brasileño estaba claro que la burguesía brasileña en los años 70 estaba dividida en dos. La primera división era la gente que estaba intentando desarrollar el Brasil, hacer con que el Brasil tenga una industria nacional autónoma e independiente. Y la otra parte de la burguesía solo quería vender para imperialismo. Solo quería entregar los recursos naturales, los bienes comunes, para el imperialismo yanqui. Y es verdad que hubo esa división. Pero también lo que pasó es que había un movimiento obrero que se estaba creciendo cada vez más y más, hasta el punto que se quedó una situación pre-revolucionaria en Brasil. Y en este momento, esta división en la unidad no fue tan fuerte. Lo que fue más fuerte fue la unidad y así tuvimos el golpe. Entonces, cada unidad tiene una división que a veces puede ser manipulada, pero a veces se torna más fuerte la unidad y se regresa como un grupo homogéneo. Voy a traer esa cosa aquí. Y yo creo que hablar de dialéctica es algo que nos permite hacer teatroformas que sean más, creo yo, reales. Hay una película que hablé hoy en el taller que se llama Black Natchez. En Black Natchez, ¿qué pasa? Tenemos primero algo que sucede, que es la explosión de un coche donde estaba un líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Es un documental la película, no es una ficción. Y la película empieza con la gente, negros del movimiento, que se reúnen para decidir qué vamos a hacer. Y deciden de ir hasta al alcalde para pedir al alcalde de la permisión de hacer una manifestación en frente de la alcaldía y van a llevar toda la gente hasta ahí. Y van a una comisión que está solamente compuesta de hombres y comisión que falla. Entonces cuando regresan a la casa, dicen no conseguimos, solo podemos
podemos hacer una manifestación por aquí. Y aquí hay una primera división entre los hombres y las mujeres. Las mujeres diciendo, ustedes pidieron el derecho de ir solo los hombres y nos traen eso. Es eso que nos traen. La próxima vez ustedes no van solos, estaremos los acompañando. Es una primera división, pero cuando se dice, mira, no tenemos el derecho de ir hasta la alcaldía, aparece un militante negro, mucho más radical, que dice, derecho o no derecho, eso no es el problema. El problema es que tenemos la legitimidad de hacerlos. Entonces sí, vamos a la alcaldía. Y hay una otra división entre un movimiento mucho más pacifista y otro que es mucho más radical. En este movimiento pacifista también aparece un chico con su arma que dice, yo fui pacifista hasta ahora, pero si se muere el líder, yo voy a la calle con esta carabina. Y aparece también blancos que van a intentar ayudar, pero van a intentar ayudar de una manera bastante rara, diciendo, sí, bueno, yo soy blanco, no quiero me imponer, pero a la vez sí, sé más que tú, sé cómo se debería hacer hecho, sé cómo se hace una huelga. Entonces toda la película te muestra que para hacer un movimiento que tiene que tratar de millones y millones de divisiones dentro del campo de los oprimidos y de las oprimidas. Y para hacer una primera acción política, tú tienes que intentar hacer alianzas con un bando de gente que tiene intereses muy diferentes unos de los otros, para llegar hasta acá. Entonces me parece que la dialéctica te ofrece una manera de hacer teatro de oprimido que es más interesante que cuando tú contrapones a tu opresor un oprimido y ya. Porque ahí nos quedamos en una discusión moral, una discusión de fuerza y todo eso, y aquí me parece que estamos hablando más de política, de cómo hacer alianzas basadas en los intereses de cada uno y hacer avanzar esas alianzas. Voy a acabar aquí, ahora, diciendo solo más un concepto de la dialéctica en Marx, que le llaman de la suspensión. No, primero otro, la negación de la negación. Para Marx, la idea no es que los oprimidos se tornen mañana los opresores de los opresores. No es hacer con que las mujeres se tornen más fuertes que sus hombres y que dominen a sus hombres. La idea de Marx es que hay una negación de la humanidad, que es la opresión, digamos, y que hay que negar esta opresión, negar esta negación. No hay que poner otra opresores, otra clase, arriba de otra. No, la idea, por ejemplo, de Marx nunca fue tener un Estado proletario, porque para Marx, después de la revolución, no existirían más proletarios. Y quizá aún no existiría más Estado. La idea de Marx, si la llevo en otros sitios, no es que hacer una otra relación entre blancos y negros, es hacer que eso ya no sea más un problema. También es la idea de Frantz Fanon, el psiquiatra de Guadalupe, que se fue a morir en Argelia luchando por la liberación de este país. Entonces esa es la idea de la negación, que no es dar la vuelta a la tortilla, pero negar la tortilla de cierta manera, no hacer más que con esta división ya existe. Y la última cosa que me parece interesante de decirles ahora es la idea de la suspensión, eso sí. Y la suspensión, creo que en español también, tiene tres sentidos. Suspender algo puede ser parar algo, ¿no? Puede ser también poner entre comillas, poner entre paréntesis, algo que vamos a retomar más tarde. También puede ser, no solamente terminar algo, ponerlo parado, que después lo retomamos, pero también suspender significa ponerlo más al alto, ¿no? Y esa es la dialéctica del trigo para el pan. ¿Trigo se dice? Sí. Tú tienes, para hacer pan, tú tienes que destruir, tú tienes que incorporar, tú tienes que llevar más allá en la elaboración. Y yo, para mí, el tiempo presente nos está pidiendo cosas, así de este modo, para el teatro de oprimido. No se puede más seguir solamente repitiendo las frases absolutamente magníficas, absolutamente extraordinarias que están en los libros de mi padre, pero tenemos que hacer esa suspensión. Tenemos que saber de qué nos separamos, qué integramos y qué llevamos más allá, porque el tiempo sigue, porque hay historia, y que las opresiones contra las cuales lucharon mi padre, y fueron muchas, se reformaron de otras maneras hoy. Muchas gracias.